Nosotros como humanos somos una especie muy ricitos de oro. Nos gustan las condiciones en el medio, ni muy, ni muy poco. Nos gustan las temperaturas cómodas, suficiente cantidad de agua, un pH muy en el medio, que no sea ni muy ácido ni muy básico, que no haya ni mucha sal ni muy poquita. Pero hay organismos que son capaces de vivir en temperaturas que harían ebullir el agua, gases tóxicos que nos intoxicarían en solo unos minutos, en salinidades tan altas que la sal se cristaliza, sale de solución, pero estos organismos son capaces de vivir a esas concentraciones de sal, o en condiciones de acidez tan bajas que son más ácidas de lo que sería el ácido dentro de las baterías de los carros de ustedes. Y no solamente son capaces de tolerar todas estas condiciones, sino que necesitan de estas condiciones para llevar a cabo sus procesos metabólicos. Estos son los organismos que consideramos extremófilos. Extremófilos porque son aquellos que viven en las condiciones más allá del extremo de nosotros. Nosotros somos mesófilos en el medio, extremófilos aquellos que se salen del medio. Entonces nosotros tratamos de estudiar varios grupos de extremófilos. Los primeros que estudiamos son los termófilos, aquellos que les gustan las temperaturas altas, sobre todo aquellos que viven a temperaturas más allá de 45 grados. Nosotros con 42 grados ya tenemos fiebre, con 45 fallecemos. Estos organismos apenas empiezan a sentirse cómodos en estas temperaturas. Y si hablamos de hipertermófilos, estaríamos hablando ya de aquellos que necesitan temperaturas de por lo menos 80 grados centígrados para poder vivir. Entonces todos estos organismos los encontramos en sistemas volcánicos, aquellos donde por la cercanía a sistemas volcánicos las aguas se calientan y crean pequeñas piscinas termales en las que podemos ver, por ejemplo, aquí la temperatura se está marcando casi 80 grados centígrados. Esta es una combinación porque no solamente es una temperatura de casi 80, sino también un pH de 2.3, que es 500.000 veces más ácido que lo que sería la leche que nos tomamos al desayuno. Pero vemos que estas comunidades, 80, 60 grados, se desarrollan con bastante vigor. En estas piscinas que nos encontramos, por ejemplo, en el Parque de los Nevados, esta es una piscina, un nacimiento en el Nevado del Ruiz, que es aguas que salen más o menos 80 grados, y esta es una piscina termal del Parque Yellowstone, pero que podríamos encontrar piscinas similares en los sistemas volcánicos donde nosotros vemos que hay manchas verdes. Estas manchas verdes nos indican todos esos productores primarios, esas células que son capaces de producir su propio alimento basados en la luz, tal como lo hacen las plantas, con el mismo tipo de organelo o relacionado a los organelos que tienen las plantas. Pero vemos que hay un límite muy marcado aproximadamente a los 70 grados centígrados, y se ve que ya estos organismos que llevan a cabo la fotosíntesis, ese proceso de producción de su alimento mediante la energía, la captura de la luz solar, ya no son capaces de vivir a estas temperaturas. No obstante, todas estas piscinas que tienen temperaturas de 80, 90 grados, y toda esta agua que está saliendo a temperaturas más altas de 60 están cubiertas por una película de bacterias que no sé si se alcanzan a ver. Todos estos organismos extremófilos son organismos unicelulares, de los que nos hablaba Andrés, que son procariotas, no tienen núcleos definidos, no tienen organelas dentro de las células, pero son aquellos que dominaron el planeta durante la gran mayoría de la historia de este planeta, de la historia de la vida en este planeta. Y si fuéramos a ir incluso más allá, a los extremos de lo que conocemos es de la capacidad de resistir las temperaturas altas, nos adentraríamos en las profundidades del mar, a las fumarolas que encontramos en los fondos de los océanos, como esta fumarola negra, en la que encontramos la especie de bacteria que hasta el momento sabemos es capaz de resistir, no solo resistir, sino necesita vivir a las temperaturas más altas que hemos podido detectar, que es a 121 grados. Aquí está el tiempo de generación. Cada 25 horas se divide si está a 121 grados. Este 121 grados es un valor muy importante porque esa temperatura es la que nosotros usamos para esterilizar todos los medios de cultivo, todos los materiales. Y este organismo
que llamamos un organismo unicelular, Geogema barrosi, es capaz de llevar a cabo sus procesos metabólicos a estas temperaturas en las profundidades del mar. Obviamente, si tuviéramos esta temperatura aquí en la superficie, no tendríamos una olla de agua hirviendo, pero a estas presiones el agua se mantiene líquida, entonces estos organismos son capaces de seguir su vida común y corriente para ellos. No solamente eso, sino que estos organismos tienen unas particularidades, una versatilidad mucho mayor de la que nosotros tenemos. Este organismo, por ejemplo, no respira oxígeno. Nosotros necesitamos oxígeno para poder derivar energía de todos los compuestos químicos que nos comemos en ese mecato, en el almuerzo que nos comimos ahorita al mediodía. Este organismo lo que hace es comer gas hidrógeno, y lo que usa es óxido, ese polvo de hierro que se ve anaranjado en los clavos oxidados. Ese polvo de hierro es lo que utiliza para descomponer el gas hidrógeno, y lo que produce son pequeños cristales magnéticos. Entonces ellos tienen una versatilidad metabólica increíble. Y lo más impresionante es que todos estos organismos facilitan la convivencia de otros que de pronto no somos tan versátiles. Todos estos punticos rojos que ven por acá, donde la temperatura ya baja un poco, porque estas aguas están saliendo fácilmente a 300 grados centígrados, pero todos estos punticos rojos son las plumas de estas lombrices que forman colonias súper densas en las fumarolas del fondo marino, y todos están basados en la habilidad de coger esas bacterias que son capaces de vivir de estos compuestos químicos que nosotros no somos capaces de utilizarlos para generar energía y pasarnos esa energía a nosotros. Entonces ellos son los que dominan realmente, las bacterias y las arqueas, los otros organismos unicelulares son los que dominan estos ambientes. No les cuento eso. ¿Y por qué estudiar los termófilos? En parte porque son un grupo fascinante, en parte porque tienen un potencial de funciones biológicas, de funciones bioquímicas que nosotros podríamos utilizar para procesos biotecnológicos, y en parte también una curiosidad científica que se relaciona a la pregunta del origen de la vida en la Tierra. Que el origen de la vida en la Tierra, si estudiamos la historia, el árbol genealógico de todos los que conocemos, nos dice que hubo un organismo termófilo en la base de este árbol genealógico. Este es un árbol que nos muestra las 3 ramas de organismos vivos que nosotros conocemos. Todas las bacterias, otro grupo de organismos unicelulares y procariotas, las arqueas, y aquí estamos nosotros, en este grupo de los eucariotas. Entonces, si rastreamos el origen, el punto donde estos se unen, donde supuestamente estaba la raíz, vemos que aquí, simbolizado por estas líneas más gruesas, están todos los grupos termófilos que conocemos, es decir, todos los grupos que supuestamente se derivaron primero durante la historia de la vida en la Tierra, tenían un metabolismo y unas características que les permitían vivir a altas temperaturas. Es decir, se cree que el último ancestro común que tenemos con los hongos, con los perros, con las bacterias y con las arqueas, era un organismo termófilo unicelular. Y aquí en Colombia estamos tratando, aquí en la universidad específicamente, estamos tratando de estudiarlos en nuestros propios sistemas termales, como los sistemas termales del Parque Nacional Natural Los Nevados, del Nevado del Tolima, el Nevado del Machín asociado con el Nevado del Tolima, y en humedales termales que existen en las estribaciones de estos nevados. Entonces es ahí donde llevamos a cabo nuestras investigaciones. No son esos los únicos extremófilos que nosotros exploramos aquellos también que les gusta también las condiciones bastante saladas, aquellos que encontramos por ejemplo en las piscinas de evaporación de sal de las minas de sal de Manaure. Estas piscinas de evaporación tienen un color muy característico, un color súper rosado. Y ese color súper rosado se lo dan estos 2 grupos de organismos, un grupo de arqueas, o nuevamente ese grupo procariota parecido a las bacterias, al menos en forma, que tampoco tiene núcleo definido, y un grupo de algas, ya eucariotas, pero que también están adaptadas a vivir a altas salinidades. Y estos 2 grupos forman la base de un ecosistema bastante complejo, que le da el color característico y que también tiene funciones que
pensamos potencialmente nos puede ayudar en procesos biotecnológicos, pero además son organismos con bastante interés biológico porque los procesos de adaptación a estas condiciones tan extremas de salinidad nos puede permitir entender más cómo funciona internamente la maquinaria de estos organismos y cuáles son esas adaptaciones exclusivas que les permiten la vida en estos ambientes. Nosotros estudiamos también aquellos organismos capaces de tolerar una falta de agua intensa, esos organismos serotolerantes. Realmente, a pesar de que tenemos termófilos, es decir, aquellos que les gusta la temperatura, tenemos halófilos, aquellos que les gusta la sal, realmente no hay xerófilos, aquellos que les guste la sequedad, porque un factor común que sí tenemos con todos los organismos de este planeta es que necesitamos agua para poder vivir. Pero hay organismos que son capaces de tolerar condiciones de gran sequedad, aquellos que viven en los suelos de los desiertos. Entonces estudiamos también estos para entender cómo esos organismos que todavía persisten, por ejemplo en el desierto de la Tatacoa, nos pueden ayudar a regenerar suelos y a desarrollar especies un poco más resistentes a esos procesos de desertificación. Estudiamos también aquellos acidófilos, aquellos que les gustan las condiciones ácidas, mucho más ácidas que el jugo de limón. El límite de acidez en el que hemos encontrado organismos vivos es un pH de 0. Un pH normal es un pH de 7, este pH extremo es un pH de 0. No son 7 veces menos o 7 veces más ácidos, sino 70 millones de veces más ácidos que el pH 0, el pH 7. Y estos organismos los encontramos aquí en Colombia asociados con los efluentes ácidos que se derivan de la minería. Entonces son organismos que tienen una relevancia ecológica porque están asociados con un daño bastante grave que se deriva de procesos de minería industrial. Y entonces poderlos entender cómo causan ese daño y cómo podríamos prevenir que causen ese daño sería una contribución al manejo ambiental de esta industria que afecta a tantas regiones de nuestro país. En todos estos investigaciones de organismos extremófilos, fuera de las aplicaciones biotecnológicas potenciales y de las preguntas biológicas de interés, hay aquella otra rama de investigación que tiene que ver con entender los límites de la vida en este planeta para saber dónde buscarla en otros planetas, aquello que conocemos como la astrobiología. Entender cómo dentro de todos esos planetas terráqueos, ¿qué fue que le llamaste? Rocosos, que nos dice Andrés, ¿cuál de todos ellos se convertiría en un buen candidato para buscar potencial de vida, una vida distinta a la que nosotros conocemos aquí en este planeta? No tenemos que salirnos del sistema solar. En el sistema solar no hay planetas necesariamente que sean rocosos candidatos de albergar vida, al menos en este momento, por la falta de agua, pero sí tenemos lunas, satélites de los planetas gigantes como Júpiter y Saturno, cuyas lunas se cree y hay evidencia que contienen grandes cuerpos de agua. Por ejemplo, esta luna de Júpiter, Europa, que tiene un océano que puede ser de 10 kilómetros a 100 kilómetros de profundidad, de aguas bastante saladas, muy bajas temperaturas, pero lo que hemos encontrado aquí en el planeta es que siempre que haya una fuente de energía y haya agua, va a haber un organismo capaz de explotar esa fuente de energía. Entonces, siempre y cuando haya una fuente de energía que pueda soportar ecosistemas, en estos planetas es probable que haya la posibilidad de encontrar metabolismos. Al menos eso queremos pensar. No solamente es Europa, quizás un poco más tentadora es la luna de Saturno Encélados, aquí ilustrada por la imaginación de un artista, pero esta sí es una imagen real tomada por la sonda Voyager, la sonda Cassini de la NASA, que muestra estos chorros de vapor de agua saliendo de orificios del planeta, como unos geysers, como esos que se pueden ver en el parque Yellowstone, que indican que debajo de la superficie helada de esta luna se encuentra también un cuerpo de agua líquido que pueda ser
que pueda estar albergando formas de vida distintas a las que nosotros conocemos. Porque la pregunta que nos motiva a buscar vida más allá es, nosotros conocemos, como nos dice Andrés, conocemos un modo de vida. Y si conociéramos otro, podríamos empezar a estimar qué tan probable o qué tan improbable es que se originen otros modos de vida. Y con eso he acabado mi presentación dentro del tiempo, creo. 5 minutos. Puedes quedarte 5 minutos, dijiste, o 2 minutos. Listo, entonces, preguntas para Andrés y Nicolás. Andrés, el viernes, no, es en privado, por el interno, ya voy para allá. ¿No hay preguntas? Sí hay preguntas. Perdón. Andrés, Sí. yo tengo una pregunta. Pues por la premura pues de acabar la presentación, tal vez lo tenías en tu discurso o no me ha quedado muy claro cómo se encuentran los microfósiles, pues sí, pues si hay fósiles de bacterias o de organismos unicelulares. Pues lo que nosotros hacemos es utilizar el microscopio. Entonces utilizamos microscopios de muy alta resolución o simplemente microscopios petrográficos, los que usan los geólogos normalmente. Si ustedes se dan cuenta, las escalas son en micras y pues la tecnología pues hay mucha tecnología para ver estos Pues, pero mi organismos. pregunta es como tú ves una roca, pues y No. y dices, oh, aquí hay microfósiles, No, voy a no, verlos no. en el microscopio, ¿o cómo es Pues eso? para eso es que es importante desarrollar el pensamiento crítico y desarrollar las preguntas, ¿no? Obviamente, pues un paleontólogo antes de ir a explorar cualquier sitio ya sabe muy bien cómo es la geología del área, tiene indicios de la edad de las rocas que están ahí o sabe la edad de las rocas que están ahí, datadas por este decaimiento exponencial. Entonces, básicamente, sabemos también que los fósiles se conservan muy bien en rocas sedimentarias, hay diferentes tipos de rocas, y las rocas sedimentarias es donde más fácil se preservan los fósiles porque han sufrido muchos menos procesos geológicos. Pero casi todos estos fósiles de 3.800 millones de años se encuentran en rocas metamórficas que alguna vez fueron rocas sedimentarias. Y pues por eso se utilizan los biomarcadores y la geoquímica. Cuando ya uno va a tiempo muy pasado, obviamente ya hay indicios con el microscopio que eso luce como materia orgánica o que eso luce como un eucariote, pero para probar realmente si es, pues ya hay, otra vez vuelve el discurso la dialéctica, ¿no? Yo puedo decir esto sí se me parece a algo que vi en un extremófilo que vivía aquí en el Yellowstone, pero pues para eso utilizamos también los marcadores geoquímicos y bioquímicos. Para los dos, pues, a mí me gustaría saber, en el país nosotros sabemos que tenemos una gran diversidad de flora, de fauna, pues y de un montón de organismos que también los dos han descrito, pero de todo ese digamos, esa gran riqueza, ¿qué porcentaje conocemos? Y realmente, ¿cuánto nos falta por aprovechar y por conocer de nuestra propia riqueza no tan bien reconocida a veces? Bueno, entonces con base en estadística, usted hace unas curvas que se llaman curvas de acumulación de especies. Entonces, con base en cuántas ha muestreado, se aumenta el muestreo, cuántas más puede encontrar. Básicamente eso es lo que muestra esta estadística. Y ahí, cuando se hacen estas curvas, hay un colombiano que trabaja en la Universidad de Hawái, y él hizo una curva de esas, pero global. Básicamente muestra que se han descrito, que viven actualmente con nosotros, más o menos como unos 6, 7 millones de especies, y la curva de acumulación a él le da que nos faltan por descubrir otros 10 millones de especies que viven actualmente con nosotros. Con los fósiles nosotros hemos descubierto más o menos 300.000 especies fósiles, pero si la Tierra, yo una vez hice cálculo, y si la Tierra ha hecho, si la historia de la vida empieza en 3.800 millones de años, y uno asume que la diversidad es pues que la diversidad global en un momento alcanza un plato, o sea, es una curva sigmoidal. Entonces, cuando alcanza este plato, básicamente uno dice, bueno, es en el que estamos hoy, que son, digamos, 18 millones de especies,
Entonces uno multiplica 18 millones de especies en el presente, pues ¿cuánto serían en 3.800 millones de años? Y eso da pues billones de especies, ¿no? Entonces, sí hay métodos estadísticos que nos permiten hacer una predicción de cuántas especies han ocurrido a lo largo de la historia de la vida y cuántas están viviendo con nosotros hoy. Eso se puede hacer matemáticamente. Pero eso solo cuenta para especies eucariotas que se pueden diferenciar al microscopio de modo visual. Sí. Y eso es lo más importante de la historia de la vida, es que nosotros siempre tenemos a pensar que el hombre es el pináculo de la evolución. Y si usted se da cuenta, eso es lo que le dice a uno mucha de la manera, eso que estaban preguntándole al señor, no sé cómo se llamaba él cuando yo llegué, que cómo hacer para que haya paz en Colombia. Y es una de las maneras es que nosotros nunca respetamos la vida, no respetamos la vida de nosotros y tampoco la de los otros organismos que son más espectaculares que nosotros. Un extremófilo es muchísimo mejor que nosotros, pues para mi concepto. Pero simplemente si nosotros entendemos que las bacterias, que son lo que nosotros pensamos que es lo más bajo de la cadena evolutiva, si nos damos cuenta, ellas han vivido desde los 3.800 millones de años de la Tierra hasta hoy. Hoy las bacterias son las que dominan todos los biomas. O sea, hay muchísimas más especies de bacterias y son mucho más abundantes que cualquier otro organismo. Y nosotros, los seres humanos, con el registro fósil, pues nos damos cuenta que somos, como les dije anteriormente, 0.04% del tiempo de la historia de la vida es lo que nosotros hemos estado acá. Y si usted se pone a mirar también con el registro fósil, aquí me estoy extendiendo. Los mamíferos, que es el grupo al que pertenecemos, en promedio duran entre 1 y 2 millones de años. Eso tampoco lo hace tan espectaculares, ¿no? Entonces nosotros llevamos 200.000, nos quedan como 800.000 y cuando nos acabemos, pues la vida va a continuar. ¿Cuántas horas es eso? Tengo que hacer el cálculo. Pero la vida va a seguir. Con estas extinciones en masa nos damos cuenta de eso. O sea, una característica de este planeta es que una vez la vida está en cualquier ambiente, como estos extremófilos, va a empezar a conquistar todos los otros ambientes. Pues porque el proceso evolutivo hace que los organismos empiecen a diversificarse y pues puedan estar en cualquier ambiente. Si usted me permite, yo puedo hacer la última pregunta. En los ambientes extremos, Nicolás, que nos mostraste pues aguas termales, ¿cierto? Pero existen otro tipo de ambientes extremos como el estómago o el intestino de una persona. Pues, o sea, hay ambientes extremos más cotidianos o más cercanos a nosotros. De unos más extremos que otros, pero sí. Pero, sí, unos estómagos. Pero eso va nuevamente a la definición de lo que es extremos. Para nosotros sería imposible vivir en las condiciones que se encuentran dentro del estómago de nosotros porque no hay oxígeno, hay gases que nosotros encontraríamos tóxicos, pero esos organismos están adaptados específicamente a vivir bajo esas condiciones y nada más. Más cercanos a nosotros, fuera de los que mencionas, yo diría que nosotros estamos rodeados de condiciones medias. Ya de pronto, si estamos hablando de procesos industriales, encontraríamos que en los engranajes de las máquinas, en las películas de lubricación, en las chimeneas de las tuberías, sobre todo las tuberías del acueducto, pero también las tuberías de petróleo, están dominadas por comunidades de microorganismos, que todas esas son condiciones en las que nosotros no podríamos realmente sobrevivir. Vos hablas de extremófilos, nosotros tenemos los medios, pero hay algo que quiera condiciones más aún mejores que nosotros, pues así más de requisitos de oro como lo mencionaba. Si respondo a eso, de pronto me meto en problemas políticos. Pero en cuanto a especies, no, esa definición es del marco de referencia. Que hayan algunas que necesitan condiciones mucho más delicadas en el sentido no que son más suaves, sino que son de rango más restringido y condiciones mucho más específicas, sí las hay.
podemos pensar de anfibios que necesitan condiciones de pureza de agua mucho más altas que muchos otros peces que nadan en el Magdalena. Bien, sí. Listo, gracias Nicolás.